Me parece que ya tenemos de vuelta a Marian. Cuéntame, Estupendo. estábamos hablando de... Pues estaba yo recopilando, mientras recuperábamos la conexión, esos datos que hemos conocido hoy preliminares de Eurostat, que ya nos dan un poco la foto de cierre de 2020, se unen a los datos de PMI que conocíamos también ayer, pero bueno, en definitiva, bueno, pues se confirman las tendencias, ¿no? Tanto en España como en el conjunto de Europa estamos viendo como cada semana vamos conociendo datos que nos hacen confirmar, bueno, pues en dónde estamos, ¿no? Por así decirlo, claro y sin tapujos, porque estamos en un momento complicado. Sí, comentábamos antes cómo efectivamente toca empujar estimaciones de crecimiento hacia adelante. Lo que creíamos que íbamos a conseguir durante 2021, o al menos durante la primera parte de 2021, pues por lo menos hay que esperar a la segunda parte de 2022. Creemos que es difícil el cumplimiento de los objetivos en cuanto a términos de vacunación y de alcanzar una inmunidad de rebaño, cuando en principio es el objetivo europeo, pues hacia finales de verano, y bien podría ser o muy hacia finales de año, incluso pues comienzos de 2022, y esto nos lleva a ser pues más prudentes, sobre todo con un continente y con economías particularmente que tienen mucho componente cíclico, porque es que al final dependemos mucho pues del ocio, de la restauración, de los hoteles, y bueno, pues indudablemente son sectores que no van a tener quizás la recuperación esperada y que van a precisar de más ayudas en este sentido. Entonces, Europa sí, con algunos apoyos, como puede ser el hecho de que los europeos hemos ahorrado mucho durante el año pasado, o al menos lo hemos intentado, y eso siempre es un colchón de cara al consumo, y luego porque el impulso fiscal sigue existiendo y va a existir con las palancas no solamente nacionales, sino también desde el punto de vista del Fondo de Recuperación. Lo único es que eso, que quizá no veamos en 2021 tanto como esperábamos y tenga que ser más un tema del 22. Y en este contexto europeo, como dices, bueno, pues muy marcado, ¿no? por ese ahorro, por ese, bueno, por los planes fiscales, ¿no? Las diferentes medidas de apoyo a la economía. ¿Cómo veis los mercados, las oportunidades a la hora de, bueno, pues de inversión, la renta variable? ¿Qué expectativas tenéis? Pues lo curioso es que hay veces en que hay economías que lo hacen mejor y sin embargo esperamos menos de los mercados porque ya el recorrido lo han hecho, y otras economías que quizá vayan un poco más lentas y esperamos algo más. Y es el caso, por ejemplo, en Estados Unidos. Hemos revisado al alza estimaciones de crecimiento y sin embargo vemos pues unos mercados que les quedaría un recorrido adicional en el entorno quizás del 5%. En Europa hemos recortado a la baja, pero seguimos viendo todavía que desde el punto de vista de valoración y sigue siendo una oportunidad. De hecho, es de los mercados de renta variable, junto a algunos de los emergentes, donde creemos que hay más potencial de revalorización. Estaríamos hablando de los entornos pues, de 10% aproximadamente, incluso por encima. ¿Y el por qué? Hay que buscarlo en que el comportamiento el año pasado fue peor, las valoraciones no son tan caras como en el caso de algunas otras referencias relativamente cercanas, y tiene ese componente cíclico que, aunque ahora veamos que efectivamente en la pandemia no estamos evolucionando como esperábamos, ni en las vacunaciones ni en cuanto al desarrollo de los números, pero sí que tiene ese componente de expectativas donde miramos ya de cara al futuro, y bueno, pues indudablemente el tema de la vacunación puede llevar más tiempo, pero el mercado cuenta con esa esperanza en relación con la vacunación y la normalización, y por lo tanto es capaz de ver a través de un momento que a lo mejor no es tan positivo. Y luego cuestiones fundamentales que afectan a la renta variable en general y al apetito por el inversor, del inversor por el riesgo, creemos que siguen siendo vigentes, y es que los tipos van a permanecer en niveles bajos, controlados. La divisa tampoco sería una fuente de volatilidad mayor que la que ya hemos visto hasta ahora. El crudo sí que creemos que puede seguir un poquito la tendencia todavía más al alza de lo que lo hemos visto, pero muchas de las cuestiones que anuncian o que invitan al apetito por el riesgo siguen vigentes, y en el caso europeo se encuentran con unas valoraciones pues, más ventajosas que en otros mercados. En el caso de Estados Unidos, que lo mencionabas hace un instante, Sí. también es interesante ver cómo, bueno, pues parece que ha habido un cambio, ¿no? Sobre todo en la política fiscal, porque se ha pasado de, bueno, de un escepticismo, de un bloqueo, a, bueno, pues a un gobierno que está mucho más favorable, ¿no? a ese estímulo. Por otro lado, también tenemos ya confirmado ese tándem Powell-Yellen, ¿no? en el Tesoro y en la Reserva Federal, con una política monetaria de la que no esperamos cambios, salvo, bueno, pues una línea más bien continuista. No sé si con el nuevo gobierno habéis tenido que ajustar alguna previsión, sobre todo después de, bueno, pues del conflicto, ¿no? que hemos vivido en Estados Unidos, sobre todo a principios de año. Sí, la verdad es que las hemos retocado, y las hemos retocado en este caso pues de manera favorable, porque aunque en noviembre contábamos con esa victoria de Biden, pero lo que no estaba claro es que finalmente fuera a tener también pues el control efectivo del Senado, y efectivamente tenemos pues la ola azul
que es el escenario mejor desde el punto de vista fiscal. Aunque no creemos que vaya a poder sacar adelante todo ese plan que tiene previsto de los 1,9 billones de dólares, pero sí que creemos que en las medidas, en los entornos de $1 billón adicional podría venir de estímulo. Y esto, bueno, pues lleva a una revisión al alza de las estimaciones de crecimiento que estamos viendo nosotros, estamos viendo de manera oficial, con lo cual, bueno, pues hay que esperar más de la economía americana. Es un buen tándem el de Powell y el de Yellen, sobre todo por esa confianza que inspiran a los mercados en el sentido del impulso fiscal y también del impulso monetario de manera coordinada. Ya vimos, de hecho, a principios de año, pues cómo después de que el mercado de renta fija empezara a ponerse un poquito más inquieto en cuanto a la posibilidad de medidas de retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal, pues Powell rápidamente ha cortado de alguna manera esas vías de inquietud y ha dicho que, bueno, que todavía no es momento de hablar de retirada. Así que Estados Unidos sí que hemos revisado los números al alza, dentro de que no creemos que va a ser tan expansivo como a lo mejor se lo promete Biden o como el mercado puede llegar a esperar. ¿Qué me dices, por seguir con grandes países, ¿no? ¿Qué me dices de la economía china? Porque hemos visto, bueno, pues una respuesta, ¿no? Muy destacada bueno, pues a lo que ha sucedido en la pandemia, tanto a nivel social como a nivel económico. De hecho, las cifras de crecimiento, ¿no?, que conocíamos hace un par de semanas, bueno, pues nos daban buena cuenta de ello. ¿Va a seguir el impulso de la economía china, esta recuperación durante 2021 de manera continuada, o quizá, bueno, pues con los nuevos brotes que está habiendo también hay que comenzar a ajustar y a ser un poquito más prudentes? La verdad es que para nosotros China no es una preocupación desde el punto de vista de crecimiento. Efectivamente, los números han sido buenos. Creemos que la tendencia va a ser más o menos esa, aunque es verdad que los últimos indicadores recientes, las encuestas que conocíamos durante el fin de semana, apuntaban a que quizás lo mejor del sentimiento podría estar detrás de nosotros. Casi desde el punto de vista de preocupaciones en relación con China, no es tanto el crecimiento para nosotros como el tema de cómo van a ser las relaciones comerciales con Estados Unidos una vez que tenemos una nueva administración, porque aunque nos parezca que es un cambio de página radical, pues lo cierto es que las primeras palabras, incluso desde la propia secretaria del Tesoro americano, desde la señora Yellen, invitan todavía a una prudencia en relación con China, y estamos viendo como, por ejemplo, tenemos limitaciones a la hora de realizar inversiones en empresas en China como inversores financieros. Entonces, hay que ver cómo evoluciona ese tándem comercial financiero, porque para nosotros puede ser el principal motivo de preocupación. China no es de nuestros mercados favoritos dentro de los mercados emergentes, ¿de acuerdo? Preferiríamos otros como, por ejemplo, la India, que está relativamente cerca. Sí que nos gusta, curiosamente, la parte más dentro de China, no tanto la renta variable como puede ser la renta fija. Y también vemos, de hecho, que la apreciación de la divisa que ya hemos vivido durante el año 2020, pues todavía puede tener continuidad hasta niveles pues más altos que los actuales. Entonces, China nos preocupa por el lado comercial, no invertir tanto en renta variable y preferiblemente hacerlo mejor a través de renta fija. Háblame un poquito de la India, porque mencionabas, ¿no?, que era un país que os gusta más dentro de los grandes de la región asiática y dentro de los emergentes. Parece que estamos esperando, ¿no?, desde hace unos años finalmente la explosión de India. Siempre lo comparamos un poquito también con China, es un país muy grande, ¿no?, con sus características propias, pero bueno, sí que es verdad que parece que estamos siempre esperando allá a que llegue ese momento de la India. Poco a poco, aunque tiene sus propios desafíos, pues se consolida. ¿Qué perspectivas tenéis para este país y qué esperáis de su economía? Pues la verdad es que es de las economías que más crece, que más vigor tiene, con lo cual, bueno, pues ese es un principal positivo para la India. Es cierto que desde el punto de vista de la pandemia el control no es absoluto, ni tampoco lo que es la vacunación podemos esperar mucho desde ese lado. Pero nos parece una apuesta que estructuralmente está dando muy buen resultado, donde las reformas estructurales que está cometiendo el país pues están dando sus frutos. Y en ese sentido, pues la verdad es que seguimos viendo, bueno, pues cierta oportunidad dentro de un mercado pese a que ha corrido. Entonces, bueno, pues sigue siendo una opción, ya decimos, de crecimiento de largo plazo, de reformas puestas en marcha, con lo que todos conocemos de una demografía especialmente positiva para lo que puede ser el mercado en general, y que por lo tanto pues puede seguir haciéndolo bien. En el caso de otras economías emergentes o de otras regiones en las que quizá, bueno, pues no todo positivo, ¿no? ¿Cuáles os gustan o de cuáles, bueno, pues no recomendáis estar mucho ahora mismo? Pues somos positivos con Brasil en la parte, por ejemplo, de renta variable.
sí que nos parece que todavía queda recorrido desde el punto de vista de valoración. Creemos que las inquietudes que había de mercado en relación con el tema de renta fija pues parecen por lo menos relativamente aparcadas, y que es verdad que todavía estamos pendientes ahí de reformas, pero creemos que el flujo de dinero que entra, que lo apoya, pues sigue siendo incesante y que, como decimos, pues no está a unos multiplicadores elevados. Así que la renta variable brasileña para nosotros sería pues una de las principales opciones. No nos gusta tanto desde el punto de renta variable, por ejemplo, el mercado mexicano, que lo vemos pues más limitado, y además donde estamos viendo pues que efectivamente que el control de la pandemia ni la vacunación pues va por el ritmo deseable, sigue teniendo, aunque ha mejorado desde el punto de vista de control de la deuda, bueno, pues una cierta inquietud por parte de los inversores, y en ese punto pues preferimos pues una economía como la brasileña o una economía como la mexicana, aunque se pueda ver beneficiada pues del viento de cola que le puede venir desde Estados Unidos. Pues Marian Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a vigilar, ¿verdad?, todos estos mercados y, bueno, en definitiva, casi al día a día, ¿no?, porque con lo que tenemos ahora mismo encima, pues es verdad que todo puede ir cambiando muy rápidamente, pero bueno, esperamos que se vaya recuperando, ¿no?, la economía en general. Marian, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.